Hoy trataremos entonces, como les había mencionado, los animales sujetos de derecho. Vamos a compartir pantalla. Evidentemente, esto más bien se enuncia o se enunciaría este tema como una pregunta, ¿no? ¿Los animales son sujetos no humanos? Habíamos visto ya que entonces la naturaleza es sujeto de derechos según el artículo 10 de la Constitución. Esto a raíz de la Asamblea Constituyente de Montecristi del año 2008, ¿no es cierto? Pero la Asamblea pudo debatir de otra manera este tema y nos pudo decir, pueden existir sujetos con personalidad jurídica que no sean humanos. Debió partir tal vez de eso y luego adoptar la justificación, qué sé yo, intrínseca, por decirles algo. Y que se lea dicha justificación intrínseca en la Constitución y no, por ejemplo, una justificación utilitarista como se lee en el artículo 74 de la Constitución, recordemos. Bien. Tal vez también podría haber reflexionado acerca de si existen animales que tienen derechos por estar en extinción. Fíjense que en Galápagos nosotros tenemos, por ejemplo, la iguana rosada que está en extinción. La prohibición de las corridas con muerte se realizó por referéndum con posterioridad a la Constitución. ¿Por qué? Porque, como ya analizamos, forzosamente no. Los animales no forman parte de la naturaleza, aparentemente al menos, por lo menos los machos, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución. Entonces vivimos una paradoja. Los animales en el Ecuador jurídicamente no tienen voz. Históricamente recordemos que este ha sido un tema polémico. El emperador romano Calígula paseó con traje de cónsul a su caballo Incitatus en Roma. Y luego cierto sector discutió bastante, los escolásticos, por ejemplo, discutieron bastante esto, a ver si es que llegaban a la conclusión de que los animales tenían o no tenían, pues, alma, por ejemplo. Dentro de esto, la verdad que entramos dentro de temas que son a veces considerados subjetivos, que tienen un factor cultural, un factor sociológico. Entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? ¿Qué evoca en usted, Cintia, al ver esta imagen? ¿Qué siente? La imagen de la vaca. ¿Sí? Veo como un animal vivo que puede sentir, según lo que yo le veo, y ¿Un que animal vivo? anteriormente, ¿Usted no come res? no, sí, Entonces no siente hambre al ver a la vaca, digamos, no le evoca para nada leche, queso, yogur, qué sé yo. en comerme así como carne, viéndole a la vaca así, no, pero sí como digamos con la leche. No le imagino tanto como que el filete de la carne ya cocinado y eso. ¿Se la imagina como acompañándole a usted en su vida? En realidad no. ¿Y aquí? Ay, sí, ¿Y aquí? pero a ese animalito no, al cerdito no mucho. No mucho que le ve como Eh, animal de compañía o como animal para comérselo, comestible. Ni como animal de compañía, ni como para comérmelo. Es Ya. complicado. O sea, nunca usted ha comido cerdo. No, o sea, sí he comido, pero ese está chiquito. O sea, yo no O sé sea, decirlo más grande lechón no ha posible, comido. pues. ¿Lechón no ha comido? ¿Nunca? No, eso no. Mm. Bueno, veamos. Levanten la mano virtual los que han comido lechón
En Navidad, generalmente aquí tenemos esa costumbre, ¿no es cierto? Sin miedo, sin miedo. Yo también debería levantar la mano virtual. Bueno, fíjense, de la clase, hoy tenemos 23 participantes sin contarme, 2, 4, 6, 8, 10, 11. La mitad de la clase, el 50% ha comido lechón. Lechón, que es la fotografía que les mostré, ¿no? Obviamente, gracias, pueden bajar la mano. Obviamente, entonces ahora vamos comprendiendo porque en la presentación estamos diciendo que cuando hablamos de los animales para legislar, pasamos por lo subjetivo, lo cultural y lo sociológico. Ejemplo, en China, y ya hemos visto esto patéticamente casi diría yo, comen todos los animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos visto patéticamente? Porque obviamente, al menos esta es la teoría aceptada, digamos, el COVID se da porque comieron un murciélago que estaba infectado. Pero nosotros no comemos murciélago aquí en el Ecuador. Sin embargo, nosotros sí comemos otro tipo de animales como el lechón en Navidad. Una práctica, pues, común, digámoslo así. ¿Quién no ha pasado por una carretera y ha visto colgando? Ya no son lechones, esos sí ya son cerdos grandecitos, ¿no? Nosotros les decimos chancho. Entonces, ¿quién no ha comido chuchucaras o qué sé yo, fritada? ¿Qué más? A ver, en la hora del hambre estamos ahorita, entonces, qué sé yo. Hornado, hornado. Bien. El jamón, ¿no? El jamón generalmente es de cerdo. Pero si ustedes estuvieran en la India, no comerían nada por más hambre que tuvieran de este tipo de animales. Es decir, no, ¿no es cierto? En general, no. Bueno, una vaca, pongamos ya, sin más. Podrían ver una vaca cruzarse por el frente y no comerían la vaca, porque la vaca es un animal sagrado. Bien. Devani nos quería decir algo. No, pero no levanto la mano la verdad. ¿Quién levantó la? Sí, se levantó la mano virtual, pero tal vez no lo hizo voluntariamente. Bueno, entonces, continuamos. Fíjense entonces que aquí la dificultad que enfrenta el legislador, recuerdan que el legislador tiene que legislar con una ley que entre sus características tiene que ser general, la generalidad de la ley aplicable para todos. Y a nivel mundial, las leyes internacionales buscan, pues, obviamente reconocer derechos que puedan ser establecidos para una generalidad. Y ahí viene el problema, pues, ¿no? Tenemos, sin embargo, que ya la Organización Mundial de la Salud, de la Sanidad Animal, perdón, no de la salud, de Sanidad Animal, definió 5 libertades básicas para los animales, ¿sí? Son estas que ustedes pueden observar ahí. Libres de hambre, sed y malnutrición, libres de miedo, ansiedad y angustia, libres de incomodidad física, frío y calor, libres de dolor, lesión y enfermedad, libres para expresar su comportamiento natural. ¿Quiénes? Por supuesto, los animales, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Sanidad Animal definió entonces 5 libertades básicas para estos animales. Son las leyes conocidas también como de bienestar animal. Luego tenemos que a nivel mundial hay una corriente que se denomina animalista, en donde se empieza pues a vislumbrar que tal vez a los animales deberíamos de concederles la categoría normativa de sujeto. Entonces tenemos que existe en España, pues este proyecto existe en España, el proyecto Gran Simio, con 4 tipos de simios, que son los que ustedes ven ahí, y que comparten, aparte de las características del, entre el 97 y 99% del genoma humano, dependiendo de cuál de los simios, ¿no? 27 y 98, casi 99,
del genoma humano, características que se creían eran exclusivas del ser humano. Lazos de amistad, tienen amistad entre ellos, entonces ética del bien y el mal, aprendizaje y transmisión del lenguaje de las personas sordas y mudas a su prole, el lenguaje de señas, me estoy refiriendo. ¿Cómo se ha observado esto? Ya vamos a observar un corto video en donde se han dado a nivel mundial experimentos importantes. Tenemos, por ejemplo, Jane Goodall, una famosa científica que ha experimentado y que ha podido observar esto en uno de los grupos, los chimpancés. Ustedes habrán visto también Gorilas en la niebla, en donde ustedes saben que la investigadora, pues, Nancy, murió a manos de los cazadores furtivos. Probablemente no la encontraron muerta en situaciones críticas. Y claro, con, por ejemplo, los orangutanes. Esta investigación. Entonces ustedes vamos a ver dentro de poco, pues, una investigación con uno de estos 4 grupos con una famosa simia Coco que recién falleció. ¿Qué también se ha visto dentro de esto? Bueno, esta transmisión de lenguaje es importante porque es como ellos tienen un lenguaje entre ellos, que era algo que se cuestionaba mucho porque se indicaba que nosotros no podemos considerar a los animales porque ellos no tienen un sistema de comunicación, pero eso se ha descubierto que no es así. Es más, muchos animales tienen desarrollados sistemas muy efectivos de comunicación entre ellos, pero luego se dijo, no alcanzan a comunicarse con nosotros y ahora al enseñarles una forma de comunicarse, lo logran. Y tienen voluntad, capacidad de reconocerse a sí mismos como un yo, entre otros que habitan en un mismo entorno. Y eso es la base de la categorización jurídica normativa sujeto. Así hemos visto algunos casos en donde ya la jurisprudencia mundial, esta situación mundial, la forma de ver al animal empieza a cambiar. Tenemos Suiza en el año 2005, que pudo ser el primer fallo que se da a favor de un simio, pero lastimosamente murió misteriosamente un día antes del fallo en Brasil, esta simio. En el año 2011, Cecilia, una chimpancé, esta es una foto, estoy en internet, Cecilia mira por primera vez el cielo sin rejas de por medio. En Argentina se le declaró sujeto no humano 2011 y fue trasladada a un santuario, Santuario Sorocaba de Brasil. En el año 2014, un caso muy sonado, entre otros porque su ponente fue Zaffaroni, Sandra, un orangután que fue una orangutana, que fue declarada sujeto no humano, también en Argentina, también fue trasladada, ahora vive en un santuario en Miami. Y en el año 2020, el caso del elefante Kaban en Pakistán. Entonces son casos ya que resultan pues interesantes a nivel mundial de jurisprudencia en donde se ve diferente al animal. ¿Qué ha sucedido en Ecuador? En Ecuador tenemos, en primer lugar, en el año 2015, el caso de oso. En la fotografía no es oso, pero sí es un perro pastor alemán, como fue oso, que fue maltratado a golpes, imagínense, con un madero de una pala en la cabeza, en el cuello. Yo me mandé a conseguir las fotocopias de todo el fallo y es súper triste observar las fotografías, la verdad que no oso proyectarlas en la clase porque son cruentas, ¿no? De cómo quedó este animal. Su cráneo fue destrozado, llegando a perder un ojo, y para evitar mayores sufrimientos, la familia decidió practicar la eutanasia en el animal. Pero parte de su familia, Carola Rosero, pues, su familia humana, interpuso una demanda por el delito de maltrato. El delincuente fue sentenciado a reponer solo $500, más un 25% del salario básico unificado, y a cumplir 100 horas de servicio comunitario. Esta sentencia, que es una sentencia en el ámbito penal, nunca especificó si oso fue considerado o no sujeto de derechos. Más bien, lo que sí se observa
fue que la sociedad ya primeramente denuncia el maltrato animal, ya se usa una terminología diferente. Esta chica, Carola, ya usa la terminología oso, se llamaba así el perro, es un miembro de mi familia. Ya no es la terminología de una tenencia de un objeto. Entonces empieza a cambiar un poco la mentalidad. Luego tenemos el caso de Atena en el año 2015. Esta perra pitbull era mantenida en la terraza por las personas que de alguna manera habían hecho su vida con ella. Y el dueño de dicho bien inmueble, y también se creía pues dueño absoluto de Atena, la dejaba sin comer varias veces porque quería que cumpla con su función de perro guardián. Y claro, un día sufrió las consecuencias del hambre de Atenas, su propia hija de 2 años que subió a jugar, obviamente una niña de 2 años, con la perra Atena, y ella pues la atacó por hambre, ¿no? Entonces la dejó desmembrada, fue sonado el caso en el sur de Quito. El caso de la perra Atena desata una polémica porque grupos conocidos como los defensores del proyecto de ley LOBA, que en ese tiempo se encontraba en trámite, digamos, dentro de la asamblea, pidieron que se le asigne un defensor y se le proporcionó un defensor para sus derechos. Fíjense que quienes tenemos defensores, los que tenemos defensores somos los sujetos, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto muestra que hay un reconocimiento de algún tipo de personalidad procesal a esta perra Atena, pero de todas maneras fue sacrificada por la ordenanza que rige en Quito, la ordenanza municipal, en la cual pues un animal, hay una ordenanza, ¿no? Había una ordenanza que indicaba que es la que se le aplicó, que si alguien, un ser humano sufre daño pues por un animal, ese animal será sacrificado, ¿sí? Dentro de la ciudad, etcétera, será sacrificado. Con todo esto, sin embargo, se llega a que efectivamente el proyecto de reforma que se tramitaba en la asamblea pedía que se incorpore que se incorpore y se cambien los artículos 585 y 588 del Código Civil. Se supone que se incorporaron estos cambios al Código del Ambiente y también, obviamente, se pedía el endurecimiento de las penas para el maltrato animal, que este sea considerado un delito, no una simple contravención. Y aquí, ¿qué se logra? En el COIP se logra la reforma, ¿sí? Fíjense que en el COIP, por ejemplo, la zoofilia o relaciones sexuales con animales no era un delito, el abuso al animal. Sin embargo, sí se logra que poco a poco pues se dé una reforma. El Código Orgánico Integral Penal fue publicado originalmente en el 2015, pero se dieron reformas que son bastante recientes. Vamos a tomar unos minutos, por favor, para que ustedes ubiquen en su Código Orgánico Integral Penal esas reformas en el artículo 249 y 250. Después de la lectura de la normativa que nos hizo Miguel Ángel Mármol, obviamente se entiende que las penas que se dan no son todavía equiparables a lo que sucede cuando se lesiona y se da muerte a un ser humano. Sin embargo, como ustedes pueden observar, el cambio sí se ha dado. O sea, hay un endurecimiento de las penas desde el año 2015 en que tuvimos el caso Oso, ¿no es cierto? Bien. Pero lo interesante, que es materia realmente de sujetos, ¿sí?, es lo que se pedía que hiciera el Código Civil, lo que pedía este proyecto de ley para reformar en el Código Orgánico del Ambiente al Código Civil,
de acuerdo a lo que se pedía en el proyecto Ley LOA. Se pedía que se sustituyera el inciso primero del artículo 585 del Código Civil por el siguiente. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, los animales no son cosas. Sin embargo, ¿qué dice actualmente el artículo 585 del Código Civil? Leamos, por favor. 585, Melanie Moreno, del Código Civil. Es decir, ¿incluyó o no incluyó que los animales no eran cosas el Código Civil? A través de la reforma en el Código Orgánico del Ambiente, claro está, ¿no? Si gusta, yo le puedo leer después. Dejemos que lea Melanie. Muchas gracias, Francisco. Profe, dice artículo 585. Muebles son los que se pueden transportarse de un lugar a otro, sean moviéndose por sí mismas como los animales que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las inanimadas. Eso dice, profe. Bien, ¿puede por favor continuar? Y luego hacemos el análisis con la lectura de todo el artículo, segundo y tercer párrafo. Mismo artículo, 585 del Código Civil. Solo me sale lo que le acabé de leer, profe. ¿En dónde está viendo? En el Código Civil. No tiene ningún párrafo, nada más. No, profe, solo me sale el artículo y lo que dice muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sean moviéndose por sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes. ¿Qué versión me está leyendo del Código Civil? Un minutito, gracias, Renzo. ¿Qué versión? Suplemento. ¿De qué año? Es del 2005. Ah, ¿y qué año estamos? Sí, perdón, profe, ya le... Renzo, por favor, léanos los dos párrafos. Efectivamente, antes de la reforma, no es útil, claro está, porque antes de la reforma, justamente, solo estaba este párrafo. Y actualmente, Renzo, porque del 2005 les estoy diciendo que el Código Orgánico del Ambiente es 2017, bien pudo haberse puesto lo que pedía el proyecto Ley LOA en su código y usted no estaría enterada, Melanie, ¿no? Es la dificultad cuando uno lee. Gracias. Cierre su micrófono, por favor, y Renzo, léanos la versión actualizada. Sí, doctora. Espero no haga bulla lo de los perros. O si se escucha. Se escucha. Ambos, Ya. pero no importa, se le escucha bien. Ya. Yo saqué de Lexis. El 85 dice, Puede proyectar, si tiene Lexis en pantalla, lo puede proyectar. Tiene la opción. lo que pasa es que está en la computadora en el Lexis y estoy en el teléfono. Solo Ok, puedo no leer. hay problema. Léanos nomás. Artículo 585. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas, exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 588. Para efectos de lo previsto en este código, las especies de animales y vegetales serán consideradas conforme a lo determinado en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones y del resguardo, protección y bienestar animal, que reconocen las leyes especiales. Y hay una nota, leo la nota. No, la nota lo único que indica, gracias Renzo, es que este último párrafo, justamente, es lo que se incorporó a raíz de la ley 0, de que es el Código del Ambiente.
¿no? Entonces, ¿cómo trata todavía el Código Civil a los animales? Como cosas semovientes. La definición del Código Civil es, ¿cómo trata el Código Civil a los animales? Semovientes. Cosas, objetos. Dentro de la relación jurídica, en los elementos que ustedes deben haber estudiado, clásicos de la relación jurídica, están los sujetos por un lado, los objetos por el otro, ¿no es cierto? Y entonces aquí tenemos todavía que, pese a que el proyecto de ley LOA pedía que se haga una reforma legislativa y que se ponga que no son cosas, no, la reforma no se dio. Y entonces el Código Civil sigue indicando que son semovientes. El Código Orgánico del Ambiente, entonces, dejó mucho que desear a las corrientes animalistas. Fíjense que las corrientes animalistas hacían notar la paradoja de tener a la naturaleza como sujeto de derechos, pero que los animales sean ignorados dentro de esta naturaleza sujeto. Sin embargo, el Código Orgánico del Ambiente recoge entre sus fines el bienestar animal, en el artículo 3, numeral 6. Aunque todavía sigue considerando cosas, recalco, a los animales, al no, en la reformatoria quinta y séptima que trae las reformas al Código Civil, pues no consideró, como les digo, lo que pedía el proyecto de ley. Comparto el Código del Ambiente para que observen esto con mayor detenimiento. Sí. Fíjense que en la séptima, los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, es el artículo 589. Fíjense que ustedes en ningún lado observan la derogatoria que se pedía, ¿no? En ningún lado. Lo que sí, en las sustitutivas, el 585, lo que acabamos de leer, y en la sustitutiva séptima, lo que acabamos de leer. Pero derogatoria no hubo. Sí. Bien, ¿y qué trae el Código Orgánico del Ambiente acerca del bienestar animal? Porque bueno, que habrá pues, algo será como innovación, ¿no? Porque se indica que entre sus fines, numeral sexto, regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y gestión responsable del arbolado urbano. Entonces, sobre el bienestar y la protección, algo habrá innovado. Entonces, en este momento, pues, dejo de compartir pantalla. Voy a pausar la grabación. Entonces, se ha reformado con el Código Orgánico del Ambiente algunos aspectos, se han recogido las leyes del bienestar animal. Sin embargo, la reforma no alcanzó lo que se proyectaba. Pero lo que se puede decir es que definitivamente existió un cambio de mentalidad, porque si no fuera así, ¿por qué la Corte Constitucional en el año 2020 ha seleccionado el caso de la mona Estrellita como un caso para sentar jurisprudencia? Esta fotografía no es de la mona Estrellita porque lamentablemente dejó de existir. El caso es de una mona de esta especie que fue adoptada por una familia en Baños y luego fue criada por dicha familia y de pronto se creyó que era muy bueno rescatarla y ella no resistió la separación y falleció. Para los detalles de este caso les voy a recomendar que vean el video que está cargado en el canal de YouTube mío que dice charlas invitados. Entonces tienen el link. Yo les puse el link en su aula virtual. Ahí ustedes van a ver, interviene un directo de alumno de la PUCE que además de estar representando el caso y será interesante ver porque el caso es especial, porque ha sido seleccionado para sentar jurisprudencia erga omnes sobre el tema. Un caso difícil que debe ser resuelto. Por otra parte,
hemos roto con la categoría objeto-sujeto. Tenemos que los animales no humanos, por ejemplo, el profesor Enrique Barci en Perú, indica que debería tal vez de tratárselos como una categoría intermedia, ¿no? No objeto, no sujeto, subjetos o percosas, indica él en su Tratado de Derecho de las Personas. Porque recuerden que sujeto del derecho es una categorización normativa, un centro de imputación normativa, como decía Kelsen. Y por lo tanto, al ser una construcción jurídica, que eso se ha demostrado, admite estos sujetos que tal vez ontológicamente se los ha visto siempre diferentes del ser humano, pero que, y más con la pandemia, se ha demostrado que pueden existir sin nosotros, mientras que nosotros existiríamos sin ellos. Al andarse ese camino, dice Machado, entonces, ¿cuál será el camino que recorreremos para poder tal vez entrar a una era en donde la categoría esta clásica pues ya no sea la misma? ¿Sí? Sí, Francisco. Doctora, solo un dato. ¿Sabía por qué salió ese refrán? Sí. Ah, bueno, entonces ya, hasta ahí no más. Pero cuéntenos para que todos los compañeros compartan. O sea, hay una teoría que es básicamente de que, no sé si usted sabía que los gatos caminan, bueno, es obvio, caminan en cuatro patas, pero al momento de pisar sus primeras dos patas, hacen su camino. Pero para andar, siempre tienen que pisar las otras dos patas traseras, las mismas patas delanteras. O sea, las mismas huellas donde pisaron. Entonces, por eso salió eso. Claro, en la fotografía no. Bueno, obviamente la fotografía no pertenece ni al poema, ni tampoco a la canción de Serrat, por si acaso, ¿no? Sí, valga la explicación. Bueno, con esto pues terminamos esta presentación. Voy a detener la grabación, si es que hay preguntas para que las hagan con libertad. Y vamos además luego a ver un documental corto sobre el tema que acabamos de tratar. Entonces, tengamos